Ay, papá, los haitianos están siendo sacados por la fuerza de República Dominicana. Te contaremos cuántos fueron deportados a continuación. Señores, y la famosa camiona está llevándose a todo haitiano que se le cruce por el frente, porque esta vez en un amplio operativo desplegado en la provincia Sánchez Ramírez, fueron detenidos más de 150 indocumentados de nacionalidad haitiana. Escuchen bien, más de 150 haitianos fueron detenidos, quienes serán depurados en migración y luego enviados a su país de origen. Pero eso no fue solo por hoy, claro que no. Porque según el teniente coronel de la Policía Nacional, el licenciado José Miguel Jiménez Brito, estos operativos se mantendrán de manera permanente y todo aquel nacional extranjero que no porte documentación legal será detenido y enviado a su país. Además de que se realizan las debidas depuraciones atendiendo de que puedan existir o descartar algún miembro de bandas haitianas. Maduro, no te queremos. Ni en foto, no sé qué tú estás tanto, Dios mío, ¿hasta cuándo tú vas a estar mortificando la asistencia y la vida a los otros, delincuentes? A ti deberían no agarrarte y enterrarte vivo bajo la tierra. Voy para allá, veme la cara. Soy un civil, pero tú no sabes qué puedo hacer yo por ti también, oíste. Bueno, ¿Maduro se robó las elecciones o ganó las elecciones? Se la robó, constantemente se la robó. Él perdió. No tiene cómo decir que ganó en ningún sentido, porque nosotros estamos en contra de él, pero no de ahora, hace muchos años atrás. Él nunca ha ganado, incluso ni Chávez nunca ha ganado. Chávez se ha puesto como un dictador desde que entró hasta el final que se murió. Igual dejó a este dictador ahora, porque es un dictador asesino y ese allá tortura a la gente, tortura a los militares, dice no haya ni qué hacer con la vida de uno, el ser humano allá. ¿Usted cree que puede haber un cambio? Vamos a tratar de hacerlo, por la obra de Dios. Dominicanas, dominicanos, justamente por el predebate que teníamos antes de mi participación, es que quiero hacer la reflexión de que República Dominicana tiene que verse en el espejo de Venezuela, en donde la instrumentalización de todo lo que sea un menester político para politiquería y matar a un político con otro, llevó a ese desastre que está viviendo la hermana República de Venezuela, en donde a Nicolás Maduro solamente lo sacan del poder con un golpe duro. Pues Maduro se queda y después de Maduro, pienso yo, viene uno mucho más duro. Miren, ya se ha visto el resultado parcial de las elecciones en donde evidentemente Nicolás Maduro se proyecta como el virtual ganador del proceso electoral. Ya ha establecido una serie de parámetros y de acciones diciendo que hay conspiración internacional en donde acusa a la República Dominicana de estos fines y demás. Pero hay que entender por qué, y es lo que quiero compartir con ustedes, por qué se genera la respuesta político-social del chavismo, primero iniciada con Hugo Chávez y después extendida en Nicolás Maduro como expresión de una cultura golpista militarizada que tiene Venezuela, que es de gente de armas a tomar. Vamos a entender esto. Lo primero es que dije en mi reflexión del viernes cuando tocamos el tema, y siempre lo digo, mucha gente me ha dicho en el día de hoy en la mañana ya, pero Khalil, es que tú tienes una bola de cristal. No, no es ninguna bola de cristal. Es que cuando usted analiza, usted no puede proyectar deseos. Usted tiene que analizar realidades. El deseo del colectivo, de todos nosotros y del pueblo venezolano y la comunidad internacional, que Maduro saliera del poder. Ahora ese es el deseo. La realidad era que si la oposición no tenía los resortes que controlaban el proceso, votación, escrutinio, recursos, fuerza, entonces no iba a ganar el proceso, porque no era cuestión de simpatía, era cuestión de administración procesal. Vamos a ver esto, miren, la historia de Venezuela. Venezuela, que adquiere su independencia por el mantuano, el libertador Simón Bolívar, el 5 de julio de 1811, que lo hace desprendiéndose de España, del ejército realista, inmediatamente gana, tiene a bien abolir todas las instituciones de lo que era la corona española. Eso dio un origen en lo que fue la estructuración de Venezuela de un conflicto entre liberales y conservadores, en donde hubo en el siglo XIX la Revolución Azul, la Revolución de Abril, la Revolución Federalista, en donde discutían si era gobierno central o gobierno federal. Pero al final, ya saliendo del siglo XIX, en 1899 específicamente, vino la Revolución Liberal Restauradora, en donde Cipriano Castro, junto a quién, Juan Vicente Gómez, tomaron el poder.
Pero ya entrado el siglo XX, en donde Venezuela era y entra como un país atrasado, Juan Vicente Gómez le da un golpe de Estado al gobierno imperante y se proclama a él presidente. Llega hasta 1935, en donde muere en su cama de muerte natural, con estabilidad económica, ciertas conquistas, incluso hasta pagó la deuda externa. A partir de ahí vienen unos aires libertarios en Venezuela, en donde los partidos políticos en 1936 nace Acción Democrática en el 36, el Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, en 1946, 10 años después, y hubo cierto nivel de estabilidad política. Ahora bien, cuando la inestabilidad se da entre golpes de Estado, atentados y demás, al final queda como presidente el general Marcos Pérez Jiménez. Fíjense cómo el militarismo, desde Bolívar hasta Pérez Jiménez, se mantiene. Por un golpe de Estado, es depuesto de su posición de presidente y entonces gana las elecciones en 1958, nada más y nada menos que Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt inaugura una etapa democrática en Venezuela del bipartidismo con Acción Democrática y COPEI. Rómulo Betancourt, en donde Acción Democrática era socialdemocracia y COPEI socialcristianismo, tiene un nivel de estabilidad económica y tiene atentados de magnicidio. Rafael Leonidas Trujillo atentó contra él en aquel famoso evento en donde dijo: si soy corrupto, que se me quemen las manos. Oh, suerte y verbo y gracia, que en el atentado que le hizo Trujillo se le quemaron las manos, y al final pues pudo concluir su proceso. 1964-69 vuelve y gana Acción Democrática con Raúl León y con estabilidad económica, y hubo incluso intentos de sedición. En 1969, y síganme la traza, en el periodo 69-74, gana COPEI con Rafael Caldera, su primer mandato. La inflación es más alta que la de Betancourt y la de Leone. Pero donde la puerca retuerce el rabo es en este momento que en 1974-1979 gana en ese periodo por Acción Democrática nada más y nada menos que Carlos Andrés Pérez. Primer periodo quien había sido ministro de Interior de Rómulo Betancourt y contribuyó bastante con el proceso democrático en República Dominicana de 1978, cuando el PRD y Balaguer. ¿Qué hizo Carlos Andrés Pérez? Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera. Y entonces, teniendo tanto dinero el Estado venezolano, no obstante, pues la inflación creció un 6% y la pobreza aumentó un 11.66. Se aumentó el gasto público con el tema de subsidios, becas y demás, pero también hubo un control de precios fuerte y también hubo un tema de control de importaciones. La disparidad social en ese gobierno de Carlos Andrés Pérez hizo a gente más pobre y a los ricos más ricos. Fue de ahí en ese quinquenio en donde se dio la frase famosa en Miami de los venezolanos: dame dos. Dame dos, porque cuando iban a por ejemplo, en Brickell Avenue en Miami, decía: ¿cuánto cuesta ese apartamento, chico? Ah, mira, cuesta $100,000, dame dos. Y todo era dame dos. Pero después, en el 79-84, viene Luis Herrera Campín, quien dice que encontró a Venezuela hipotecada y la baja de los precios del petróleo aumentó la pobreza a un 20%. El 84-89, con Jaime Lusinski, pues estableció una gravedad económica con una inflación que aumentó al 28.84% y la pobreza a un 28%. Es en este cuatrenio que se da lo que fue el Caracazo. El Caracazo, o el gran viraje como se le conoció, fue un tema en donde se establecieron controles de precios, se liberaron las tasas y los precios también, eliminación de aranceles de importación, congelamiento de cargos públicos, pero sobre todo el aumento del transporte público y un aumento de un 30% de la gasolina. Eso generó una poblada completa en donde hubo más de 270 muertos y 3,000 desaparecidos. La peste, le decían. Entonces, los venezolanos, señoras, señores, soñaron a Chávez sin tenerle un nombre. Pero donde viene lo interesante, en donde el descrédito político viene haciendo involución, es que en 1989-94, después de 15 años, ¿quién vuelve a un segundo mandato? Carlos Andrés Pérez, pero vuelve con una fórmula distinta, con ajustes económicos, en donde la inflación llegó a un 45% y la pobreza creció un 38.92. Es en ese quinquenio en donde en 1992 el comandante Hugo Chávez Frías intenta dar un golpe de Estado. Y justamente cuando lo aprenden, en el 92, dice: no logramos el objetivo por ahora. Carlos Andrés Pérez no pudo concluir su periodo gubernamental y en 1993 fue depuesto por malversación y peculado. Incluso vino aquí a República Dominicana.
En 1994-99 vuelve Copey con la vuelta 25 años después de Rafael Caldera, en donde la crisis económica llegó a un grado tal en donde la inflación se disparó un 74.52%, el desempleo un 10.63% y un 50% de pobreza. Es decir, la mitad de Venezuela era pobre. Ahí este hombre comete el error de indultar el 26 de marzo del 94 a Hugo Chávez, que lo liberó de la cárcel de San Francisco de Yares, en donde cuando Chávez sale dice: el movimiento revolucionario bolivariano de las 200 va a la calle tras el poder político. Y en 1999 Hugo Chávez se alza con la presidencia de la República. Como se dan cuenta, hay un alto componente de golpismo, de militarismo y de acciones de fuerza en el quehacer político venezolano. ¿Cuál es la reflexión de todo esto? Que Venezuela nos da grandes lecciones. Porroneros, y arrancando, que hay una pobre cultura democrática en Venezuela. Lo que ha pasado ahora, eso no es nuevo. Es que Venezuela desde su fundación se la ha pasado en golpes de Estado y en imposiciones de regímenes de fuerza por el militarismo. Es que la inequidad social, por otro lado, generó lo que fue la respuesta de Chávez entendida o extendida en Maduro. Porque en Venezuela, pese al petróleo, pese al crecimiento, pese a la estabilidad que tenía, sobre todo en los años primos, 70 y tantos, 80, pues no hubo un nivel de inclusión ni de equidad, como está pasando en República Dominicana, en donde el país crece, pero hay mucha gente que no está incluida porque los elementos de transparencia y la ley 340 excluye a gran parte de la población. Otra cosa importante es que a partir de esa exclusión, el populismo hace soñar, hace anhelar a ese vengador anónimo, a ese coronel que se case con la gloria, que en el 65 fue Camaño, pues ahora que pueda venir a vengar en un momento de exclusión social. Pero sobre todo algo importante, en función de lo que decíamos ahorita. Señoras, señores, ustedes saben quiénes fueron uno de los principales promotores del chavismo, los medios de comunicación en Venezuela en su momento. Porque los medios de comunicación asociados con el empresariado voraz e insaciable generaron un vacío de poder en Venezuela, en donde, como en República Dominicana, todo lo que oliera político era malo. Político sinónimo de corrupción, político sinónimo de ineficiencia, político sinónimo de inequidad. ¿Y qué pasó? El vacío que generaron los medios de comunicación, ¿quién lo llenó? Hugo Chávez. Entonces, al final, Maduro es la expresión degenerada de lo que fue una idea bolivariana. Por eso, Maduro dice, quien fuera canciller y vicepresidente de Chávez en su momento, dice que Chávez es el Cristo de América que vino a morir por nosotros. Entonces, cuando tú ves esto y que Maduro se ganó el odio del pueblo, pero si bien es cierto se ganó el odio del pueblo, también el temor, porque la única manera de luchar con un régimen de fuerza como este es a través de la fuerza. Por eso la lección que nos deja este elemento para mí es fundamental. Primero, las naciones tienen que entender que solamente a partir de un esquema sostenible de inclusión social, en donde hasta el que está más bajo pueda tener acceso a bienes y servicios, en donde haya equilibrio y preservación de su clase política, en donde las estructuras económicas puedan coexistir sin querer ni tener esa voracidad, entonces habrá país y república que preservar. Porque la solución de Chávez se llevó de paro a todo el sistema político, pero también al empresarial. A la dictadura se le combate y se le saca con fuerza. Por eso, en 1963, el profesor Juan Bosch Sube le dan un golpe a final de año, pero en el 65 ya está a la vuelta a la constitucionalidad. Y digo esto porque van 25 años de régimen del chavismo y hay adoctrinamiento que va minando ese ímpetu de libertad y ese valor necesario para conquistarla de la gente. ¿No me lo creen? Miren a Nicaragua o miren a Cuba. En conclusión, la dictadura se le gana con fuerza y a Nicolás Maduro solo sacan del poder con un golpe duro, pues Maduro se queda. Y después de Maduro, pienso yo, si no hacen algo los venezolanos, vendrá uno mucho más duro. Esto es todo por el momento, pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos. Muchísimas gracias.